decir que siempre que se habla de alma, teología, es ya de una ignorancia insoportable. ¿Cómo le puedo decir? Es decir, uno puede bancar cualquier cosa, pero ya decir que cada vez que alguien hable de alma y de yo, ya está haciendo teología, bueno, ya es de una ignorancia insoportable, ya es de una ignorancia intolerable. ¿Qué tiene que ver con la teología Platón cuando habla del alma en el Fedón? ¿Qué tiene que ver con la teología cristiana Aristóteles en el Peripsige cuando habla del alma? ¿Qué tiene que ver? ¿Qué texto bíblico está citando Aristóteles en el Peripsige en el siglo IV antes de Cristo? ¿Qué tiene que ver en el siglo V antes de Cristo Sócrates cuando habla del alma? ¿Qué tiene que ver con la Biblia y con el cristianismo y con la teología? A continuación les voy a dejar un video donde el filósofo Jonathan Ramos hace notar una serie de graves errores conceptuales y filosóficos en el influencer mexicano-brasileño Diego Rusarín. Se pueden rescatar muchos puntos altos del análisis del filósofo tomista Jonathan Ramos. Considero que la filosofía no se aprende con videitos en YouTube, se aprende estudiando de forma sistematizada y eso requiere mucho tiempo, dedicación y obviamente buenos profesores. Para los que deseen profundizar, ya saben qué hacer, ponerse a estudiar. Para los curiosos que deseen una aproximación muy a grosso modo de un tema específico, como lo es en este caso el yo o el dualismo antropológico filosófico, para luego ponerse a estudiar, les dejo este video que nos deja una enseñanza de lo que no se debe hacer en filosofía, usando como ejemplo a Diego Rusarín. Cabe resaltar la maravillosa frase de Jonathan Ramos que dice: poca filosofía es peor que nada de filosofía. Y esto termina siendo muy cierto si nos remitimos a que muchos chavitos novatos tienden a sobredimensionar a gente como Diego Rusarín, que a su vez tiende a autosobredimensionar su propio conocimiento. Entonces, esto genera una cadena de desinformación, falacias y sofismas, que en gente como Rusarín, que tiene una audiencia groseramente enorme, termina siendo nefasto para la propia filosofía. La filosofía está para estudiarla con seriedad y responsabilidad, y es en este proceso donde surge para algunos un fenómeno curioso. Cuanto más sé, me doy cuenta que no sé nada. Es por eso que personajes como Jonathan Ramos, a pesar de su vasto conocimiento, tienden a mantener un perfil muy bajo. Bueno, sin más palabras, los dejo con un extracto de los puntos más altos del video, que pueden encontrarlo completo en el canal de Jonathan Ramos. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo les va? Bienvenidos a este canal de filosofía y metapolítica. Es un gusto tenerlos acá, compartir con ustedes un poco de filosofía, de reflexiones, y también, ¿por qué no interactuar con algunos exponentes de la difusión del pensamiento? Claro, no todos los que exponemos pensamientos en las redes, de alguna u otra manera hemos pasado por un proceso de formación riguroso que implica un análisis, una epistemología, una lógica, una nociología, una antropología filosófica. Es decir, muchos caemos en la trampa, y hablo en plural por elegancia, de creer que porque hemos leído uno o dos libros, hemos charlado con una o dos personas, hemos interactuado con uno o dos filósofos, es como que nosotros ya entendemos las cuestiones y nos lanzamos ahí al ruedo mediático. Y ojo, esto no significa que cada uno no tenga el derecho de transitar la búsqueda de la verdad de distintas maneras, pero ciertamente es preciso que nosotros podamos ajustar algunas tuercas para que el análisis sea un poquito más riguroso y un poquito más preciso. En los claroscuros que tiene la búsqueda de la verdad, el rigor no puede estar ausente. Es en ese sentido que vamos a analizar lo que dice este mediático brasilero que radica en México, creo que en Monterrey, y que va a exponer algo sobre el yo que está plagado de prejuicios. Entonces, de alguna manera, desandar esos prejuicios nos pueden ayudar a hacer inteligible la temática y tomarlo como tópica para el análisis, ¿no? No como escarnio, sino como tópica para el análisis, ¿no? Como un disparador para el análisis, ¿no? Veamos qué nos dice. Yo soy dueño de mi cuerpo. Porque cuando dices yo soy dueño de mi cuerpo, hay dos entes. Hay un yo que es dueño de un cuerpo. Esa es la separación cuerpo y alma, o conciencia y cuerpo, o mente y cuerpo. Yo no. Bueno, a muy grosso modo, él está explicando lo que en filosofía o en la antropología filosófica se llama el dualismo antropológico.
El dualismo antropológico es aquel que sostiene que hay una sustancia, que es el alma, que es principio operativo de las dos operaciones fundamentales del alma humana, que son la inteligencia y la voluntad, y por otro lado el cuerpo, que es principio de individuación, ¿no es cierto?, en el que está compuesta la sustancia primera del individuo, del iremórfico. Pero, ¿dónde está el problema? Ciertamente, él dice, bueno, hay un yo y hay un cuerpo. Hacer esta distinción entre yo y cuerpo ya es dualista. Bueno, no, en realidad el dualismo no consiste en distinguir yo y cuerpo, sino en separar, en plantear que la relación entre yo y el cuerpo es una relación accidental, problemática y conflictiva. Accidental, problemática y conflictiva. El primero que desarrolla un poco esta noción es el neoplatonismo de Proclo y de Plotino. Ciertamente ya hoy se ha atenuado mucho el dualismo de Platón, sobre todo en el Timeo de Platón no aparece el dualismo tal y como se lo explica actualmente, pero sí el neoplatonismo, la lectura latina de los textos de Platón, la recepción latina de los textos de Platón, sobre todo los diálogos medios de Platón, van a estar muy marcados por esa connotación dualista, un poco desde una reminiscencia de los pitagóricos y los órficos, que sí realmente tenían un marcado dualismo mucho más presente que en el de los diálogos medios de Platón. Y entonces el problema es ese, digamos, Descartes, en las meditaciones metafísicas, dice, yo estoy unido estrechamente a un cuerpo. O sea, no hay una identidad formal, ni siquiera una identidad sustancial con el cuerpo, sino es una unión accidental, estrechamente unida, ¿no? Descartes sería un dualista porque considera que el yo y el cuerpo se unen accidentalmente. El neoplatonismo sería dualista en cuanto que considera que el yo y el cuerpo se relacionan de manera conflictiva. De hecho, muchos hacen alusión a esta idea platónica de el alma, el cuerpo es la cárcel del alma, ¿no? Bueno, sigamos. Bueno, en términos generales, el dualismo antropológico es una teoría filosófica que sostiene que el ser humano está compuesto de dos elementos fundamentales, cuerpo y alma. Esta idea se remonta a pensadores como Platón y René Descartes. Platón propuso que el ser humano es una combinación de cuerpo y alma. Según él, el cuerpo pertenece al mundo sensible y está sujeto al cambio y a la muerte, mientras que el alma es inmutable e inmortal, perteneciendo al mundo de las ideas o formas. Para Platón, el alma es la parte divina del ser humano, mientras que el cuerpo es el anclaje temporal en el mundo físico. Por otro lado, René Descartes distinguió entre la mente, res cogitans, y el cuerpo, res extensa. Para Descartes, la mente es la fuente de certeza epistemológica, mientras que el cuerpo puede ser objeto de duda. Su famosa frase, cogito ergo sum, pienso, luego existo, encapsula esta idea. En resumen, el dualismo antropológico sostiene que el ser humano es una entidad compuesta por una parte material, cuerpo, y una parte inmaterial, alma o mente, y que estas dos partes interactúan de manera constante. Hago esta separación. O sea, la frase que me gusta es, yo soy mi cuerpo. Yo no soy dueño de mi cuerpo. No hay un yo que sea dueño de una propiedad física que está separada de una propiedad consciente. La cara del muchachito que lo está escuchando, como si estuviese escuchando al Dalai Lama, ¿no? Bueno, escúchenme, no, a ver, distinguir y separar son dos cosas distintas. Esto es lo que me está pasando mucho con gente que escucha mis videos y que dice, estás separando la fe de la razón, estás separando. No. Una cosa es distinguir y otra cosa es separar. Son dos cosas diferentes. El que explica muy bien esto es Edgar Morin en el pensamiento complejo, ¿no? El pensamiento complejo implica integrar sin mezclar, unir sin combinar, sin unir, distinguir sin separar, mezclar, integrar sin mezclar. Bueno, esos son pensamientos complejos, pero no distinguir. La distinción entre distinción y separación es un tanto problemática, ¿no? Es un tanto problemática porque claramente es como que Diego Ruzarin plantea que la única posibilidad para escapar del dualismo es el monismo antropológico, que es la identidad absoluta entre yo y el cuerpo, de tal suerte que no es que yo, de que mi conciencia, de que mi psiquismo se integra a la corporalidad desde una unidad sustancial, no una unidad formal, sino una unidad sustancial, sino de que hay una identidad formal, es decir, de que en su esencia el cuerpo y el yo son exactamente la una y la misma cosa. Ese es el monismo antropológico. Pero hay otra escuela, que es la que está obviando Diego, pero bueno, por falta de conocimiento. La conciencia solo existe en el cuerpo.
Entonces, no es que el bebé tenga una esencia separada del cuerpo, el bebé es su cuerpo. Está correcto, la conciencia existe en el cuerpo, el principio operativo necesita una causa instrumental que la puede elicitar, pero eso no significa que el cuerpo sea la conciencia. Así, lo que está diciendo Diego acá es que el cuerpo es la conciencia, de que el cuerpo es el yo, de que el yo es el cuerpo. Ciertamente, yo siempre explico que el verbo transitivo con el que hay que con el que hay que unir yo y cuerpo no es yo tengo cuerpo, sino que es un verbo copulativo, yo soy cuerpo. Yo soy cuerpo. Pero claro, ¿cuál es la diferencia entre el monismo antropológico y el integralismo de Santo Tomás de Aquino? Que Santo Tomás de Aquino dice, ciertamente el yo no es sustancia, el yo es coprincipio operativo, coprincipio sustancial, y claro, yo soy cuerpo, pero no soy solo cuerpo. Sí, lo que está diciendo Diego Rusarín es, yo soy solo cuerpo. Pero en realidad nosotros no somos solo cuerpo. De hecho, las actividades inmateriales que hacemos nosotros no pueden realizarse solo desde el principio eficiente de la corporidad, porque lo ínfimo no puede ser causa de lo superior. Y las operaciones espirituales son superiores a las operaciones materiales porque son más complejas. Pero bueno, ese es un principio de la metafísica, ¿no? Que sostienen aquellos que saben de metafísica. ¿Sabes? Entonces, no es que él esté desarrollando una individualidad o una subjetividad o una serie de características que vienen prescritas en una esencia, ¿no? Sí. Es lo que la gente dice, descubrí mi verdadero yo. Pues, ¿cuál, güey? O sea, tú eres lo que haces en el mundo, tú eres lo que el mundo ha hecho contigo, no hay un verdadero yo. Bueno, a ver, poca filosofía es peor que nada de filosofía. O sea, poca filosofía siempre es peor que nada de filosofía. Porque cuando uno hace filosofía, si la tiene que hacer, la hace bien a la filosofía. Si uno hace mal filosofía, es mejor que no la haga. O sea, es mejor que vos recites lo que dice la Biblia, así como hace Dante Urbina, por ejemplo, ¿no? O sea, es mejor citar la Biblia que meterse a hacer filosofía sin saber filosofía. Entonces, poca filosofía es peor que no saber de filosofía. Es mejor basarse en el sentido común, en lo que te enseñó tu abuela, que meterse a hacer filosofía sin saber filosofía. No hay que meterse en filosofía si uno no está dispuesto a hacer filosofía. ¿Por qué? Porque, bueno, acá tenemos nosotros que nosotros somos el resultado de todo lo que nos pasa, ¿no? De todo lo que nos pasa. Yo soy todo lo que hago y todo lo que me pasa. La acción y la pasión. Ese es el fundamento esencial del ser humano, la acción y la pasión. Pero, ¿cuál es el problema? El problema es que yo no puedo en la misma oración decir, a mí me pasa algo, porque si el pasar es anterior al mí, ¿a quién le pasa lo que le pasa? Es decir, si yo soy un resultado de todo lo que me pasa, cuando me pasa algo por primera vez, ¿a quién le está pasando si no hay un yo al que le pase lo que le pasa? Es decir, si yo tengo dolor, ¿quién tiene dolor? Si yo soy un resultado del dolor que yo tuve, ¿qué es primero, el dolor que yo tuve o el yo que tiene el dolor? Es absurdo cómo yo puedo plantear que a mí me pasa algo, pero antes de que exista el mí, está el algo que me pasa. ¿A quién le pasa entonces? No tiene sentido. O sea, hay una sustancia que recibe la acción y la pasión. El ser se dice de muchas maneras, pero siempre según la sustancia. La acción y la pasión son categorías de la sustancia. Es la sustancia la que recibe la acción y la pasión. Yo no puedo decir, hay algo que está actuando, pero ese algo todavía no existe y el actuar va a forjar que el algo se convierta en algo en cuanto a qué hace o no hace, padece o no padece. El ser se dice de muchas maneras, pero siempre según la sustancia. Claro, pero este Darío Zeta por lo menos estudió filosofía. Aunque claro, tienen ese perfil, ¿no? De bueno, hacer dos volteretas en las reflexiones, hacer dos marimas, dos volteretas y la mandan, ¿no? Así como poner la carne al asador, vuelta y vuelta, y te la mandan cruda la comida, ¿no? Te la mandan cruda. O sea, tú eres la máscara. Si quitas la máscara no hay nada. O sea, si quito el cuerpo, ¿qué sobra? Pues nada, güey. Es como que mi ego trascendental. ¿Qué es eso, güey? O sea, parece que estamos hablando a través del alma puritana teológica del siglo XIV. Alma puritana del siglo XIV. Vamos a explicar. El puritanismo eran protestantes ingleses que en la segunda mitad del siglo XVI y en la primera del siglo XVII decidieron purificar la iglesia de Inglaterra. En el siglo XIV no existía el puritanismo porque el puritanismo es protestante y el protestantismo nace en el siglo XVI, 1517, con Lutero. Después, decir que siempre que se habla de alma, es teología, es ya de una ignorancia insoportable. ¿Cómo le puedo decir? Es decir, uno puede bancar cualquier cosa
Pero ya decir que cada vez que alguien hable de alma y de yo, ya está haciendo teología, bueno, ya es de una ignorancia insoportable, ya es de una ignorancia intolerable. ¿Qué tiene que ver con la teología Platón cuando habla del alma en el Fedón? ¿Qué tiene que ver con la teología cristiana Aristóteles en el Peripsige cuando habla del alma? ¿Qué tiene que ver? ¿Qué texto bíblico está citando Aristóteles en el Peripsige en el siglo IV antes de Cristo? ¿Qué tiene que ver en el siglo V antes de Cristo Sócrates cuando habla del alma? ¿Qué tiene que ver con la Biblia y con el cristianismo y con la teología? Hay que superar esa mediocridad, porque los que hablamos del alma, no hablamos del alma en términos teológicos, sino en términos filosóficos. ¿Es posible hablar del alma en términos teológicos? Por supuesto que sí. Pero ¿es posible también hablar del alma en términos filosóficos? Claro que sí. El alma es el acto primero de un cuerpo que en potencia tiene vida. En cuanto principio, es coprincipio sustancial que, junto con la gilé, con la materia, coforman como coprincipios la unidad sustancial que es la persona. La persona que es sustancia individual de naturaleza racional. En cuanto a sustancia, une como principio entitativo los dos principios operativos que son la inteligencia y la voluntad, que están en ese coprincipio metafísico que es el alma, y la individuación que está en ese coprincipio que es la materia, que en el hombre se llama cuerpo. Bueno, sigamos. La confusión entre la idea de alma y su asociación con la teología por parte de algunos materialistas puede deberse a varias razones históricas y conceptuales. Y básicamente porque a lo largo de la historia muchas religiones han utilizado el concepto de alma para explicar la naturaleza humana y su conexión con lo divino. Esto ha llevado a que el concepto alma se asocie fuertemente con creencias teológicas y religiosas. En el caso del dualismo de Platón y Aristóteles, filósofos como Platón y Aristóteles también utilizaron el concepto de alma, pero de maneras distintas. Platón veía el alma como una entidad inmortal que existía separada del cuerpo y que contenía la verdadera esencia de una persona. Aristóteles, por su parte, consideraba al alma como la forma del cuerpo, es decir, aquello que da vida y propósito a un ser vivo. Aunque estas ideas no eran teológicas en un sentido religioso estricto, sí introdujeron la idea de una dualidad entre cuerpo y alma que luego fue adoptada y adaptada por diversas tradiciones religiosas. Pero entonces, entre cuerpo y alma no hay una rivalidad, sino que hay una armonía. Hay una armonía. Y esa armonía es desarrollada por una escuela filosófica que se llama el integralismo, es decir, alma y cuerpo integran una sola unidad sustancial, y esa unidad sustancial es la persona humana. O sea, no tiene ningún sentido. Somos la consecuencia de nuestro actuar en el mundo. No tenemos esencia, tenemos existencia. O sea, ¿tú no crees que haya tu parte auténtica? No. O sea, mi nombre del podcast valió madre ya. No, la palabra... Mirá la cara que tiene como si estuviese hablando con... Bueno, o sea, pone la cara que tuviera yo si estuviese hablando con Heidegger, por ejemplo. Bueno, o con Kierkegaard, ¿no? A ver, ¿cómo? Bueno, acá se puso existencialista, ¿no? Es un materialismo existencialista ateo. Vendría a ser esa es la escuela de él, acá, en lo que dice, al menos, ¿no? Haciendo metapolítica, digamos, ¿no? Rastreando las categorías que está utilizando, llego a esas escuelas. El hombre no tiene esencia, tiene existencia. O sea, es tan ridícula esa afirmación, porque empieza la oración diciendo el hombre. El hombre, cuando yo digo el hombre, cuando yo estoy enunciando esa palabra, ¿qué entiendo por esa palabra? Cuando yo digo el hombre no tiene esencia, ¿de qué corcho estoy hablando cuando yo utilizo la palabra el hombre? El artículo el, con el sustantivo hombre, ¿de qué habla? Si no tiene una esencia, entonces esa palabra no significa nada. No se puede hablar de el hombre. Si el hombre no tiene una esencia, yo no puedo enunciar la palabra hombre, porque no la puedo definir, porque en la definición yo tengo que lanzar la esencia de las cosas. Si yo digo hombre y la palabra hombre no tiene contenido porque no tiene esencia, ¿para qué la uso la palabra? No puedo usar la palabra. Porque cuando yo utilizo una palabra la tengo que definir. ¿Por qué digo hombre? Porque yo supongo que todos ustedes entienden que esa palabra hombre tiene un contenido. Bueno, ese contenido es formal y la forma del ser humano, la forma sustancial, viene por la esencia. Yo no puedo decir el hombre existe y no tiene esencia. Bueno, pero ¿qué significa la palabra hombre entonces? ¿Quién existe? No existe nada, porque si hay algo que existe, ese algo es algo. Si es algo, tiene una esencia. Si no tiene una esencia, no es nada. Y si no es nada, no puede existir. Porque todo lo que existe, existe al modo de la materia y la forma. Al menos todo lo que existe en este mundo, como hilemórfico, existe al modo de la materia y la forma. Decir que el hombre no tiene una esencia es decir que el hombre es materia pura.
una materia prima, materia sin forma sustancial. Bueno, la materia prima es incognoscible. La materia prima es innombrable, en el sentido de es inenarrable. La materia prima es inteligible. La materia prima es incomunicable. La palabra auténtica se me hace bonita porque habla de otras cosas. Más bien habla como la ideología esconde el mundo real. Sí, pero sí hay un mundo real. La ideología lo esconde. Más bien lo auténtico para mí es como una lectura a nosotros quitarnos esta idea de que la ideología esconde la realidad es de Marx, pero es de Marx leído desde Zizek, desde Slavoj Zizek. Neblina que nos nubla de tener acceso al mundo real y nos tiene con estos cuentos de fantasía sobre quién somos. La idea del verdadero yo, es más, la manera New Age como la gente usa la palabra auténtico se me hace poco auténtica. Ajá, es que yo tengo un tema y por eso creé también esto, como que tuve tanto tiempo haciendo como personajes o cumpliendo un estereotipo en un programa matinal como es hoy. Pues eso eres. Años. Ahora, qué parecido que el chango que hace la pregunta al dibujito de la remera, ¿no? Bueno, no. Bueno, no. Sigamos. Sí, pero llegó un momento que... ¿Eres un gran actor? Sí, bueno, todos somos grandes, o sea, grandes no, actores. No, pero tú específicamente porque es tu práctica. Ah, totalmente. ¿Sabes? Sí, ¿no? Y le jugué el papel y yo mismo me creé ese personaje para encajar ahí, para tener un lugar, sí. Y el personaje me comió. Y dije, es que yo no soy esto. Ay, yo tengo humor así ácido, tú me conoces un poquito. Uf, hay cada uno al que se le comió el personaje, ¿no? Cada uno. Más y yo estaba muy limitado. Yeah. Entonces de repente decía, ¿cómo puedes buscar el lado auténtico? ¿Quién eres tú realmente? Y claro, me metí un poquito en el pensamiento de Ivo Rosarín de decir, a ver, es que realmente soy las películas que veo, los libros que he leído, las personas con las que me relaciono. Y al final el tema es, ¿esto me hace sentir bien a mí? Sí. Yo creo que al final va a definir eso, ¿no? Eso es más auténtico que nada. O sea, a ver, es que es raro este pensamiento de las máscaras, ¿no? Los personajes que tenemos para funcionar. Es que lo raro es eso. Vamos quitando máscaras, ¿ok? No, pues quítate la máscara de este personaje en específico. Ok, ahora quítate la máscara del metapersonaje, que es el profesional que dentro de la teoría de las máscaras podemos relacionarla con el enfoque de construcción de Derrida, ya que Derrida argumenta que los significados no son fijos ni estables, sino que se construyen a través de diferencias y oposiciones. En este sentido, las máscaras pueden ser vistas como las identidades y roles que las personas adoptan, que son siempre en proceso de cambio y reinterpretación. Ahora, Derrida sostiene que estas identidades no tienen un significado inherente, sino que son el resultado de las diferencias con otros conceptos y contextos. En el caso de Nietzsche, plantea lo siguiente. Rápidamente, la teoría hermenéutica de las máscaras de Nietzsche se centra en la idea de que las personas usan máscaras para ocultar su verdadera naturaleza y presentar una imagen diferente a los demás. Nietzsche sostenía que esas máscaras son construcciones sociales y culturales que las personas adoptaban o adoptan para navegar en el mundo y protegerse y encajar en la sociedad. Pero veamos si es que lo que plantea Rosarín tiene conexión con esto o simplemente es una asociación confusa y que no tiene nada que ver. Veamos lo que dice el profesor Jonathan Ramos. Sí, va a desarrollar esta teoría nihilista hermenéutica de que detrás de la máscara hay otra máscara, detrás de esa otra máscara hay otra máscara, y detrás de otra máscara, y en el fondo no hay nada, ¿no? Eso es Derrida. Pero claro, en realidad la máscara es máscara de algo. Es decir, si no hay una sustancia detrás, no hay nada que esté enmascarado. Si todo es lenguaje, no hay nada de qué hablar. Si todo es texto, no hay nada de qué escribir. Si todo es pensamiento, no hay nada de qué pensar. Si todo es relato, ya no hay nada que narrar. Porque narración de la narración de la narración, lenguaje del lenguaje del lenguaje del lenguaje. No, en el fondo hay algo que nosotros estamos comunicando, hay algo que nosotros estamos sintiendo, hay algo que nos está pasando, y hay alguien al que le pasa, hay alguien que dice, hay alguien que sufre, hay alguien que piensa, hay alguien que vive, hay alguien que nace, hay alguien que es gestado, hay alguien que muere. El ser se dice de muchas maneras, pero siempre según la sustancia. Por eso siempre decimos, poco a filosofía es peor que nada de filosofía. Si ustedes quieren hacer buena filosofía, no pueden hacer buena filosofía leyendo 2 o 3 párrafos, escuchando a este y al otro, no, que yo veo estos videos y aquel video y acá y allá, no. Hay que hacer una lectura sistemática de los textos filosóficos. Eso no se aprende viendo un video. Hay que leerlo a los textos. En todo caso, el video vendrá después a acompañarte en la interpretación de ese texto, ¿no? Bueno, nosotros estamos, evidentemente, formando el pensamiento. Bueno, la formación filosófica profunda y rigurosa ofrece una comprensión más amplia y significativa del pensamiento y la existencia humana.
Aquí algunos puntos claves sobre la importancia de estudiar filosofía de manera formal en lugar de depender únicamente de videos de YouTube. Por ejemplo, ¿qué te da el estudio? Te da profundidad y rigor. Los programas académicos de filosofía están diseñados para ofrecer un estudio exhaustivo de textos originales, de teorías y debates filosóficos. Este enfoque proporciona una comprensión más profunda y matizada que los resúmenes breves y superficiales que a menudo se encuentran en videos en línea, ¿no? Ahora, el pensamiento crítico, algo de lo que Rusarín habla siempre, pero pareciese que no pone en práctica. Estudiar filosofía de manera formal fomenta el desarrollo del pensamiento crítico y analítico a través de la lectura de textos complejos y la participación en debates académicos. Ojo, la participación en debates académicos. ¿Mm? Bueno, esto te lleva a poder evaluar los argumentos, ¿no? Identificar las falacias y desarrollar razonamientos coherentes y bien fundamentados. Diálogo y debate, por ejemplo, ¿no? La interacción con profesores y compañeros en un entorno académico permite un intercambio de ideas enriquecedor. Estos debates y discusiones en tiempo real ayudan a refinar el pensamiento y entender múltiples perspectivas. Qué importante es el debate, ¿no? Qué importante, ¿no? Bueno, también nos da acceso a fuentes primarias. La formación académica ofrece accesos a fuentes primarias y secundarias, así como a recursos especializados que no siempre están disponibles en línea, ¿no? Leer a filósofos en sus propias palabras proporciona una comprensión más auténtica y precisa de sus ideas. También nos da una metodología. Los programas formales enseñan métodos específicos de investigación y análisis filosófico que son esenciales para un estudio serio y riguroso. Estos métodos permiten abordar problemas filosóficos de manera sistemática y estructurada. Y bueno, el desarrollo personal también. La filosofía no solo se trata de adquirir conocimiento, sino de explorar cuestiones fundamentales sobre la vida, la ética, la verdad y el sentido de la existencia. Este proceso de autoexamen y reflexión profunda es más efectivo en un entorno que fomente el aprendizaje crítico y sostenido. YouTube puede ser una herramienta útil para complementar el aprendizaje, pero no sustituir la profundidad y el rigor de una formación filosófica formal. Es como la diferencia entre leer un resumen de una obra literaria y sumergirse en la lectura completa del libro, con todas sus sutilezas y detalles. Bueno, eso es todo por hoy y nos vemos en el siguiente video. Chao.